Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta cuarta semana ya de nuestro curso. Sí, gracias por haber seguido todos estos videos que quieren ser, pues eso, una ayuda, un apoyo en el poder abordar este tema interesantísimo, delicado y pues al que hay que seguir formándonos, esta relación entre la vivencia de la castidad y la relación fraterna mutuamente, estrechamente vinculados, ¿no? Animarles nuevamente, pues, a los textos que se les ha compartido, sea de la doctora Luisa, sea los otros textos también que he adjuntado para ustedes, animarlos igual a escribir en el foro, animarlos a también este pequeño resumen final para entregar al final del curso y seguir animándolos pues en todo este trabajo que estamos haciendo a nivel internacional de la orden para nuestra formación. El tema de hoy es reconocer las dificultades graves para una vida sana, afectiva y sexual. Sí, hemos estado desarrollando todas estas semanas la importancia, ¿verdad?, de la historia psicosexual, la dimensión, el área de la intimidad y también el aspecto del que viene y al que recae de las relaciones interpersonales. Y ahí se agrega pues el elemento también de que en nuestro trabajo formativo tenemos que emitir un juicio, ¿no? El superior de turno, la provincia, la circunscripción, nos encarga en nombre de ella de ayudar a discernir la selección de los candidatos, la promoción de ellos hacia otras etapas de formación o aceptación o presentar un informe para su aceptación en la aprobación, al emitir los votos, a las órdenes sagradas, etcétera. Y la orden misma nos pide tener este cuidado sobre este aspecto humano. Ya les he mencionado hace algunos de los videos esta importancia justamente de esta naturaleza humana capaz de acoger la gracia. Nosotros tenemos la misión de reconocer una vocación divina, casi nada. Entonces es ver elementos, indicios que nos digan de que esta persona que tenemos delante de nosotros ha recibido el don del llamado vocacional y tiene la capacidad de poder vivirlo. Y esto es parte del discernimiento, ver que va a ser capaz de llevar, sobrellevar, cargar sobre sí las obligaciones, lo correspondiente a nuestra profesión religiosa y según el caso del ministerio sacerdotal. Vamos a ver un poco, la misma orden nos da una luz. Miren, este es el texto de la Ratio Institutionis. En el número 98 dice así. Puesto que el bien de la orden depende, entre otras cosas, de una diligente selección de los candidatos. No se admita a nadie precipitadamente en la orden, sino que ya desde el comienzo del prenoviciado se hará una cuidadosa evaluación psicológica, respetando siempre el derecho a la propia intimidad. Ahí la cita del derecho canónico. Y se recogerán datos precisos sobre la recta intención y libre voluntad de los candidatos, sobre su idoneidad espiritual, moral e intelectual, sobre su sociabilidad y su buena salud física y psicológica, recurriendo también al dictamen de un médico competente. Aquí ya se nos dibuja, ¿verdad? ¿No? Esta grave misión, esta importantísima misión que se encomienda a los formadores. No se admita precipitar rápidamente, apresuradamente a nadie en la orden. Qué difícil cuando a veces nos encontramos con circunscripciones que están pues muy necesitadas de vocaciones. Todos lo estamos en todas partes, pero la ratio nos insiste en este cuidado atento
de quienes entran en la orden, no por juicio particular, personal, subjetivo, sino por criterios que la misma orden nos da a la iglesia. El texto que le coloco aquí habla pues de lo conveniente ya desde la etapa anterior al noviciado de hacer esta evaluación psicológica. Una evaluación psicológica que se nos pide, incluso se nos habla, siempre respetando el elemento de la intimidad, porque uno no puede, literalmente no puede obligar a nadie a hacerlo. Se motiva, se anima, se hace ver los beneficios, se descubre lo oportuno, la herramienta que significa para el beneficio de la misma persona. Y este respeto a la intimidad significa pues que uno no puede ni obligar a alguien a hacerlo, ni exigir ni siquiera tal cual que te compartan el informe. Sí, es decir, es este respeto a la intimidad, ¿no? A un candidato de la orden, en el tiempo, por ejemplo, el tiempo del prenoviciado, uno se le anima, se le invita, se le ofrece el poder hacer esta pericia psicológica, estos test de personalidad, etcétera, etcétera. La persona tiene que aceptarla voluntariamente y en medio justamente de la confianza, del clima que se haya creado, de la apertura que se haya manifestado desde los formadores, es que se invita luego al candidato a que pueda compartirlo voluntariamente para poder trabajar, acompañar, seguir. No se le puede obligar. Por tanto, qué importante es este clima de confianza, de claridad de parte de nosotros también como orden de los objetivos de la formación, del papel que juegan los formadores, los directores espirituales, los confesores, distinguiendo cada uno de los roles que existen en la comunidad formativa. Y por eso también es importante de que sea una comunidad, no solo un formador solito contra el mundo, digamos así, a afrontar todas estas realidades, sino efectivamente una comunidad o hermanos de otras comunidades que puedan aportar también en esos otros servicios específicos. De por sí siempre es importante una comunidad porque es la experiencia en la comunidad en la que los muchachos, los jóvenes se forman, nuestros candidatos se forman. Pero es importante que ellos puedan tener la oportunidad también de tener hermanos en primer lugar, o preferentemente para su acompañamiento espiritual, para sus confesiones, etcétera. Y es en ese clima de confianza en que se les invita a hacer este tipo de exámenes y para que ellos también voluntariamente compartan también. Se da y no podemos hacer nada en el sentido de obligar a nadie, de obligar a ni a hacerlo ni a que te muestren los resultados. Y ahí entra el papel, obviamente, de lo que hablábamos estas semanas, fundamental de quien es formador y de quien crea esos espacios de confianza y formativos. Si a pesar de esas circunstancias en que vemos también se ha dado y otros hermanos se han sentido con esa libertad, también de haber disposiciones, ¿no? De los mismos candidatos, pues, a crecer, a caminar en la formación. La cita que les he colocado ahí es que justo en esta etapa ya, fíjense, del prenoviciado, se nos anima a reconocer pues la recta intención. Recta intención significa que yo me acerco a la vida religiosa con el ánimo de consagrarme a Dios, no buscando otras cosas u otros beneficios complementarios que vienen con ello y que sabemos en muchos de nuestros países, pues también en los distintos contextos políticos, sociales, económicos, culturales que vivimos, también se mezclan. No hay nadie que tenga una motivación totalmente purificada, pero es ver que la motivación sobrenatural, la motivación religiosa es la primordial, la principal y la más fuerte, la que ilumine, luego purifique también las demás motivaciones. Con libre voluntad. Nadie tiene que entrar obviamente obligado y hay que ayudar a nuestros candidatos a poder reconocer si es que por por un u otro motivo se sienten coaccionados a vivir esta vida religiosa. Fíjense lo importante, yo me detengo, disculpen, en este número porque habla de cómo también, y ahí está el elemento de los instrumentos psicológicos, pero también de nuestra presencia en la comunidad formativa, que nos permita reconocer, por ejemplo, esta su
la sociabilidad, la moral, ¿no? Idoneidad moral, espiritual, intelectual, esta salud física y psicológica. Nos sirve, evidentemente, el dictamen médico a nivel biológico, en corporal y también psicológico en sentido de un primer dictamen. Uno podría preguntarse, pero ¿por qué entonces esta evaluación psicológica? ¿Qué tanto valor tiene? Un poco lo pongo ahí, ¿no? ¿Qué valor tiene? ¿Qué límites tiene? ¿Qué exigencia tiene? ¿Qué hacer con ella? No sé si tú ya en la labor formativa ya te has respondido a esto. Yo te animo a que hay que respondérnoslo porque nos encontramos con esta realidad todos los, digamos, todos los años, todos los días. Hacer una evaluación psicológica es conveniente, pues sí, totalmente. Nos lo pide la las instituciones. Hay que animar, hay que invitar, hay que ofrecer. ¿Qué valor tiene? Pues obviamente no es palabra de Dios. Y de hecho, no sé si tú has tenido esa experiencia, cuando haces una evaluación psicológica, el psicólogo que te atiende o psicóloga que te atiende te pregunta, ¿no? Si tú te reconoces en esa evaluación, si efectivamente te ves reflejado, tratando de, pues, uno abrir la mente, ¿no? A descubrir aquello de lo que no tenías palabras para expresar, pero que, y esa es la ayuda psicológica, le den nombre a aquellas cosas que has podido tú compartir también en la evaluación, que requiere pues esa apertura también al momento de participar de ese tipo de evaluación. Por tanto, no es palabra de Dios, pero sí está basado en lo que uno mismo ha compartido. Tiene este pro, está a favor y esto en contra. Por eso es importante motivar a una participación efectivamente libre y voluntaria a este tipo de instrumentos. Como no es palabra de Dios, es una herramienta, nosotros confirmamos aquello que vemos. Tiene que ser, evidentemente, no es la que marca si alguien pasa o no pasa a otra etapa o es admitido o no admitido, salvo situaciones de gran gravedad, ¿no? Que hablaremos más adelante. Pero más bien, pues, el resultado de esta evaluación vendrá confirmado, y ahí es la importancia también de nuestro papel, vendrá confirmado por cómo nosotros hemos visto al joven, al candidato con nosotros en su proceso vocacional, la referencia del promotor vocacional, lo que nosotros mismos vamos viendo de ellos, de él, en la convivencia. Y por eso es importante esta convivencia real, ¿no? No solo puntual, sino real con los candidatos, para poder dilucidar también, ¿no? Y por eso es dilucidar nosotros aquellos aspectos que puedan ser mencionados en la evaluación. Y por eso también está el material, el contenido de esta semana, que todos nosotros también tengamos algunos elementos. Yo aquí no lo desarrollo ni mucho menos ampliamente, sino apenas referencialmente, que tenemos que formarnos, hermanos, en reconocer también todos estos aspectos psicológicos, al menos en un elemento, en un nivel básico, para poder justamente saber de qué estamos hablando. Tiene estos límites y tiene estas exigencias. Exige, evidentemente, una luz para poder trabajarlo, para poder continuar con ello, porque la evaluación psicológica es una foto de un momento, es una circunstancia en la que el joven, el candidato se encuentra hoy aquí. Elementos hay, evidentemente, con los que carga, pero todos nosotros vamos en algún, obviamente en algún rango, pues cambiando, mudando, desarrollando, evolucionando, madurando, u otros también involucionando, ¿no? Y eso también es importante de tenerlo en cuenta. Muy bien, ¿cuál es el objetivo entonces esta semana? Es reconocer la importancia, aquí lo estoy poniendo, reconocer la importancia de la salud mental para la vida consagrada. Sí, señor. Y las principales patologías y dificultades más frecuentes en ella. Ustedes como yo, que ya llevamos ya algunos años, algunos más, algunos menos, ¿verdad? En la vida consagrada sabemos que en la misma vida fraterna, en el asumir a veces muy rápidamente responsabilidades en la orden, no solo a niveles eclesiásticas, pastorales, sino a veces también instituciones que tenemos
y tener bajo nuestra responsabilidad personas, gente que trabaja con nosotros, elementos legales, etcétera, etcétera, pues requiere de nosotros una auténtica solidez humana, capacidad de afrontar este tipo de retos, novedades, cambios, eh, responsabilidades. Entonces, eh, evidentemente, y en el contexto de la vivencia del celibato, de la castidad consagrada, de la fraternidad, de nuestros propios procesos, maduración personal. Entonces, ciertamente, el elemento de la salud mental es fundamental. Atenderlo es fundamental. Ya estamos escuchando en muchos de nuestros países cómo la misma salud mental es uno de los aspectos más descuidados en nuestras sociedades, mucho en Latinoamérica. Entonces, ¿cuánto, hermanos, también en nuestra población religiosa, la de la orden, es un aspecto a tener en cuenta? Y por tanto, es nuestro papel también en la formación de poder dilucidar, prevenir, ayudar, reconocer o sugerir también a quienes continúen o a los que no, porque efectivamente pues pueda sobrepasarlos, ¿no? Y lo deberemos notar en la misma formación. Vamos a ir avanzando sobre los tipos, algunos tipos de trastornos. Mi exposición va a ser muy general, pero quiere también inquietar para que podamos profundizar aún más, ¿no? Profundizar aún más en estos aspectos. Voy a atacar tres. Empiezo con los trastornos de ánimo. Los trastornos del estado de ánimo son condiciones mentales que implican largos periodos de tristeza excesiva, llamemos depresión o euforia excesiva, maníaca, o ambos periodos. La depresión y la manía representan los dos extremos emocionales de los trastornos del estado de ánimo. El diagnóstico del trastorno del estado de ánimo se establece en los casos en que la tristeza o la euforia son más intensas de lo normal, aparecen acompañadas de otros síntomas y limitan la capacidad de llevar una vida normal a nivel físico, social y laboral. Por tanto, es normal que todos nosotros tengamos momentos más tristes, apocados, no sé, ¿no? Aplanados por distintas circunstancias, inclusive en algún momento de gran tristeza, ¿no? O tengamos excepcionalmente también un momento de euforia, ¿no? Pero más bien ya se puede llamar un tipo de trastorno cuando esto excede el elemento normal y empieza, obviamente ahí está el punto interesante y que nos ayuda a entender o a reconocer, es cuando ya llega a impedir una relación normal también en distintos ámbitos de nuestra vida. Aquí los coloco, ¿no? A nivel físico, o sea, la propia salud, fuerza para levantarse, para hacer las cosas, pero también a nivel social y laboral, ¿no? El ser capaz de continuar relacionándonos con los demás en su diversidad, en los retos que significa cada otra persona. Y también en la capacidad de que estos estados de ánimo no impidan también nuestro trabajo en el que estemos a nivel intelectual, más físico, más manual, más administrativo, más espiritual, apostólico, etcétera, ¿no? Entonces ya aquí es interesante ver, todos nosotros estos, lo vemos en el día a día con los candidatos, y eso es importante reconocer en ellos también lo que entra dentro de lo normal y aquello que también a veces no somos expertos, no somos psicólogos de carrera, pero que uno comienza con el paso del tiempo a reconocer que esto no está del todo bien. Y qué importante por eso es también que nosotros estemos cuidando nuestra propia salud mental, nuestra propia salud espiritual, humana, psicológica, porque nos permite también reconocer si en otra persona algo no está funcionando bien. No sabremos a lo mejor, por no ser expertos, ponerles el nombre inmediatamente, pero sí reconocer algo que excede lo normal, que va sobre esto. Algo estamos aquí indicando sobre los estados de ánimo. Al de los estados de ansiedad.
La ansiedad es una sensación de nerviosismo, preocupación o malestar que forma parte de la experiencia humana normal. También está presente en una amplia gama de problemas de salud mental, incluyendo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de angustia y las fobias. Estos miedos, ¿no? A alguna cosa en particular, alguna experiencia, alguna sensación en particular. Si bien cada uno de estos trastornos es diferente, todos presentan una aflicción y una disfunción específicamente relacionadas con la ansiedad y el miedo. Un poco lo mismo de lo que hablábamos antes, pero en este caso con la ansiedad, con el miedo. Todos tenemos momentos de nerviosismo, de preocupación, ante un examen, una prueba, algo en el que tenemos que demostrar nuestra capacidad, en el que seremos probados, cuestionados, eh, evaluados, ¿no? Todo, sea socialmente, sea culturalmente, intelectualmente, sea valorativamente, etcétera, ¿no? Todo eso significa para todo, para cualquier persona, como el cambio de lugar, de país, de cultura, de idioma. Hay una valoración, hay un nerviosismo, pero hay también, como coloco aquí ya, un elemento de trastorno cuando empieza justamente a influir negativamente en la salud, corporalmente, en la capacidad de afrontar, en la fuerza de la aflicción, en lo que puede hacer este miedo que paraliza, que evoca otro tipo de reacciones más violentas hacia afuera o hacia adentro, o sea, hacia uno personalmente, ¿no? Entonces, percibir, ¿no? Esto que entra, se incluye en lo normal y aquello que excede esto normal por justamente sus signos hacia la misma persona, ¿no? Es por eso, por ejemplo, no sé, tener cuidado cuando vemos que los candidatos se encierran en sus cuartos y sin más, y no tenemos idea, y no salen para nada, ya nos parece una cosa extraña. ¿Cómo así un joven de 20 años, 15 años, 30 años, tiene este tipo de actitudes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? En qué piensa? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Cuánto es capaz de comunicar? ¿No? De expresar lo que siente, ¿no? ¿Con quién? eh, Se hace importante, porque imagínense en la situación concreta también de requerimientos o responsabilidades que tienen en las casas de formación, que son bastante, como sabemos, limitadas, sencillas, concretas, caseras, a lo que significará luego en una comunidad ya apostólica, encargada de una parroquia, de un colegio, de una universidad, de una misión, de un instituto, de una ONG, de una obra social. Eh, Entonces, qué importante es ayudar a los candidatos a poder reconocer este tipo de cosas. La personalidad es distinto. Los rasgos de personalidad representan patrones, es decir, constantes, ¿no? De pensamiento, de percepción, de reacción y relación, que se manifiestan relativamente estables a lo largo del tiempo. Esto es súper interesante, es decir, mm, esto no, esto es una descripción, o sea, todos tenemos nuestra propia personalidad, que está marcada nuestra personalidad por esto que aquí anoto muy sencillamente, ¿no? Patrones, o sea, conduct, una coincidencia a lo largo del tiempo, una permanencia a lo largo del tiempo de la forma de pensar, de percibir las cosas, de sentirlas, ¿no? De reaccionar a ellas, en menor grado, en mayor grado, de una forma, en otra, hacia adentro, hacia afuera, y de capacidad de relación, de salir, de entablar, de reconocer al otro. Y así se marcan a distintos y variados tipos de relación. Eso no es para que nosotros ya prejuzguemos, no, pues tú eres personalidad tal porque dices este test o porque es del enneagrama el número tal o qué sé yo, ¿no? Importante encuadrar, no es eso, sino que porque estaríamos cayendo pues en el error de prejuzgar y encasillar a alguien. Y no ese es el labor de la psicología, sino que nos ayuda a entender algo más. Cada persona es un misterio. A mí me encanta esta expresión, es un misterio. Como Dios es un misterio, que quiere decir que no lo conocemos por completo,
nos desborda, va más allá de lo que podemos entender de Dios, pero algo sabemos, porque Él mismo ha querido transmitírnoslo. Y eso implica acogida y respeto a Dios, obviamente, y adoración, es Dios. Pero un misterio también somos cada uno de nosotros. Nosotros mismos no nos conocemos totalmente. Y por tanto hay que tener ese respeto hacia nosotros mismos porque vamos conociéndonos a lo largo del tiempo, de los años, de las experiencias, una acogida a lo que se revela de nosotros mismos, pero también un respeto de acoger aquella diversidad, particularidad y de conocimiento, ¿no? De su desarrollo. Así también, hermanos, el misterio que es cada uno de nosotros, el otro, un tercero, los candidatos, el que está en tu comunidad, para también tener es rescatar aquello que revela de él, herramientas que nos permiten conocer algo más, pero también el saber que nos desborda, que va mucho más allá de los esquemas que podamos tener y tener ese respeto también del misterio que es la otra persona, del desarrollo, de lo que va aconteciendo en su vida, de lo que él va haciendo con la gracia de Dios de sí mismo. Entonces, sí, eso, siendo esa la realidad mistérica de cada persona, nos ayuda el que los candidatos sepan de su personalidad, es para que a ellos mismos les sirva de ayuda. Es una herramienta para ellos y para nosotros para poder acompañarlos para la asunción plena de su vocación, del amor de Dios para con ellos y del llamado que Él les va haciendo en sus dones, en sus gracias. Em, por tanto, es eso principalmente. Y dentro la variedad de personalidades, están luego los elementos de trastorno. Ya acá vamos saliendo de lo que es dentro de lo más o menos normal, del amplio rango de la normalidad. Se diagnostican como afecciones de la salud mental cuando los rasgos de personalidad se vuelven tan pronunciados, rígidos y desadaptativos, no se adapta, que la persona afectada tiene problemas en el trabajo, se adapta por este elemento pronunciado y rígido, desadaptado, en la escuela, en los estudios, y o en también el trato con las otras personas. Fíjense que estamos siempre regresando a esta capacidad justo de relación. Estos patrones se denominan patrones de mala adaptación porque la gente no se ajusta, no se adapta, como las circunstancias lo requieren. No estamos hablando de un elemento moral, de ir contracorriente, ¿no? Como dice el Evangelio, sino una sana y normal adaptación a la situación a la que te encuentras. Los patrones, dice, de mala adaptación varían en su gravedad y en su duración, pero todos ellos parecen ser consecuencia de una combinación de factores genéticos y ambientales, sociales, ¿no? Contextuales. El diagnóstico es clínico para poder llegar a que hay un trastorno de la personalidad. En el tratamiento se utilizan terapias psicosociales y en algunas ocasiones, pues, fármacos también. La personalidad, por tanto, es propia, es única y entra con su particular combinación a entrar en relación, pues, con Dios, con el prójimo, con el otro, ¿no? Y con la sociedad. Hay elementos de trastorno en el que cuando esto se hace rígido y se va apartando de la realidad. Entonces ahí encontramos la variedad de trastornos desde lo que es la neurosis, la psicosis, la esquizofrenia, las personalidades borderline, ¿no? Ah, porque se van apartando, digamos, de la realidad, de aquello de la forma con que reaccionan a una realidad, ¿no? Cuanto más distorsionada, pues más grave la distorsión de la personalidad en este pequeño, digamos, como les digo, clasificación de lo neurótico, lo psicótico, lo esquizofrénico o lo límite, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos a reconocer su personalidad y nosotros en la formación, con ayuda obviamente clínica, lo estamos diciendo aquí, saber si estamos frente a un trastorno grave de la personalidad. Un trastorno grave que se vuelve, pues muchas veces hay que ahí ayudando porque imposibilita al candidato a asumir lo que será la vida fraterna en la comunidad, el peso, la gracia y el peso de la comunidad.
y del servicio que tenga que asumir o del ministerio y saber ayudarlos a decir o tener nosotros que, al ver que efectivamente es mm, incontrolable, o sea, que desborda, que no puede no solamente controlar un básico, sino que asumir incluso también la carga, como digo, de la vida común, porque permitir a alguien, o sea, decirle a alguien que continúe cuando significa para él mismo un sufrimiento, un sobreesfuerzo eh, terrible, no va a poder. Y se hará daño, sí, y hará daño a la comunidad también. Entonces, qué difícil, qué delicado, pero cuánta humildad tenemos que tener y cuánta valentía también para ayudar a los hermanos y a la comunidad. Entonces, distinguimos, ¿no?, los tipos de personalidad, pero también todos estos tipos de trastornos que hay que identificar que se vuelven una gran dificultad también para vivir la vida consagrada o ministerial. Hay otros elementos que entran también en todo este trabajo y que mm, no ayudan en el desarrollo psicológico de los hermanos, y una de estas son las adicciones. Los trastornos relacionados con sustancias se deben a sustancias que activan directamente el sistema de recompensa del encéfalo. La activación del sistema de recompensa suele causar sensaciones de placer. Las características específicas de las sensaciones placenteras evocadas varían ampliamente dependiendo de la droga, del estímulo, de lo que se consuma, ¿no? El consumo, es decir, por eso es que alguien se vuelve adicto o entra en esta dinámica, porque hay un elemento placentero que le permite o compensar o superar momentos que no puede hacerlo sin ellos. Eh, Pueden ser desde situaciones pues más intensas, fuertes o quizá cotidianas, a lo que hablábamos antes de esta capacidad de vivir la vida cotidiana de la comunidad, que para unos de nosotros puede ser muy normal, pero otros puede significar un constante situación de dolor, ¿no? El consumo y la suspensión del consumo mismo de sustancias pueden causar cambios psicológicos, conductuales y fisiológicos, es decir, intoxicación y abstinencia. El abuso de sustancias también puede provocar trastornos psiquiátricos, ¿no?, o depresión, la dinámica de la psicosis, ansiedad, trastornos cognitivos, etcétera. Por tanto, sea el consumo, sea la suspensión, ¿no? A veces obviamente ustedes saben que se da estas características de la abstinencia de aquello que se ha ido consumiendo regularmente y que tiene, como ponemos aquí en la nota, tener consecuencias, cambios que generen cambios en la propia psicología, en la conducta, fisiológicamente. ¿Cuánto, hermanos, hay que tener en cuenta esto? ¿Cuánto ver en nuestros candidatos cómo superan sus cosas, estos cositas que empiezan a aparecer de compensaciones que hay que ayudar a entender y a ver qué tanto las gestionan bien, como por ejemplo el comer en exceso, cuánto se vuelve no solo, cuánto se vuelve una parte de una forma de superar una ansiedad, cuánto es descontrolable para él, otro tipo de los juegos, de video, el mismo consumo de las redes sociales, cuánto nos puede atrapar y nos puede atrapar, y así. Las adicciones, como en otras circunstancias también, y también en nuestras circunscripciones, el alcoholismo, y también incluso el consumo de pornografía. ¿Cuántas de estas cosas que ahora están tan a la mano, tan disponibles, pueden ser elementos a los que han recurrido, recurran? ¿Cómo ayudamos a ver si ellos mismos, yo creo es una cosa importantísima si logramos en la formación que ellos mismos puedan tener la certeza de que con Dios, con la gracia de Dios, pueden afrontarlo? Imagínate una persona que comienza o que profesa de solemnes o recibe la ordenación, no tiene la certeza interior de que con la gracia de Dios puede superar todo esto. Y es como que es importante que tenga la experiencia de que es capaz. Le da a él mismo seguridad. Y para nosotros que estamos juzgando,
sus capacidades pues también. Otro elemento también de adicción y de patología se da a nivel de lo sexual, ¿no? Aquellos que tengan pues problemas actuales de conducta sexual no pueden profesar, no pueden ser admitidos, porque de fondo tal vez hay, o seguramente, ¿no? Una sexualidad que aún no ha sido del todo integrada. Aspectos, o si recuerdan algún elemento que hablábamos también, por ejemplo, eh, sobre algún caso que les puse allí, ¿no? O sea, cómo algún tipo de conducta habla de algún aspecto, algún momento de la propia vida no integrado, de algún deseo que se tiene y que no está integrado, no está reconocido, no está aceptado, no está trabajado, no está purificado, llevado adelante, ¿no? Con la gracia de Dios, sino que se desborda consciente, inconscientemente. Una sexualidad no integrada, ¿no? ¿Qué problema que se hace? Una sexualidad compulsiva, el mismo elemento, como decíamos, de consumo, de búsqueda de satisfacer o compensar momentos de ansiedad, de miedo, de lucha, de incompresión, de tristeza, de violencia. Y obviamente también pues elementos como la pedofilia y la efebofilia, ¿no? Que se refiere a los niños como a los jóvenes, los adolescentes. Obviamente todos esos elementos impiden que una persona pueda seguir sin, en este momento, tiene que estar superado, tiene que haberse dado un tiempo de que con continuidad ha superado estas cosas. Si no en el momento mismo, o sea, no es que la persona misma, quizá, quién sabe, pueda ser en un futuro, sí, pero ahora mismo que si está aún atrapada la persona en esto, es cómo puede vivir el voto. Tiene que trabajarlo primero, tiene que curarlo, sanarlo primero y tener esta experiencia, esta certeza de que puede hacerlo, puede vivirlo y lo va demostrando con tiempo prolongado, con algunos años, que muestren efectivamente esa recuperación. Finalmente, pues, ¿qué factores ayudan a este tipo de patologías que dificultan la vida consagrada? A veces hay factores que contribuyen como una predisposición biológica, trauma, una experiencia en nuestra historia psicosexual que predispone violentamente. Yo recuerdo algunos casos que se trataban ¿no? de muchachos que tenían mucha dificultad para vivir internamente su celibato, su castidad, porque habían experimentado pues violencia sexual, ¿no? Física y sexual. Entonces, no era culpa de ellos, evidentemente, pero los condicionaba de tal forma que era un elemento que no podían vivir con tranquilidad en la formación y que luego al salir, desgraciadamente, pude constatar que pues, los traicionó en medio de su trabajo, en medio de las cosas que quisieron emprender, ¿no? Entonces, qué importante, hermanos, esto, ¿no? Otro factor es equipajes emocionales graves sin resolver, un poco lo que hablábamos antes. Una falta de conocimiento y habilidades para una intimidad sana. También hemos estado hablando conciencia de la intimidad, trabajar la intimidad, vivir la intimidad de una forma sana. Si no, pues te traiciona, te desborda. Conocimiento y habilidades. También elementos que contribuyen a veces a fomentarlas o que se activen, pues esta soledad vivida con tristeza, con dolor, el estrés. A veces también el trabajo excesivo, sin habilidades para enfrentarlo, ¿no? Envueltos también a veces por nuestras propias dinámicas psicológicas a un abuso en el trabajo, que es casi como hacernos violencia a nosotros mismos, y que envuelve o habla de este elemento quizá pues inconsciente que podamos estar viviendo. Eh, Otro elemento, la falta de una vida comunitaria sana. Decíamos antes justamente cómo o la comunidad puede ser un gran apoyo o puede ser un gran obstáculo a veces, lo sabemos, pero evidentemente contribuye a que busquemos otros espacios de paz, de tranquilidad, de reconocimiento, de acogida. Y finalmente, pues, una vida espiritual pobre o descuidada. Quizá la última, pero quizá la primera, ¿no? En la que nos sentimos literalmente solos
Y en cambio el Señor siempre está con nosotros, pero muchas veces pues no nos damos el tiempo de verlo, de percibirlo, de reconocerlo, de escuchar su voz, de percibir su cariño, de percibir la presencia de su Santo Espíritu. Abandonados a nosotros mismos, pues nos hacemos daño. Y permite que fluyan, digamos, pues todas nuestras fragilidades psicológicas con más fuerza. De hecho, la espiritualidad está demostrado en distintos estudios, la espiritualidad permite, ¿no? Una salud mental, física, espiritual, totalmente, ¿no? Entonces, qué importante. Finalmente, hermanos, ya vamos terminando esta parte, colocar y respetar límites. Sí, los límites adecuados proporcionan seguridad a las interrelaciones, a los espacios físicos, a los espacios intelectuales y espirituales. El trabajo psicoterapéutico, la dirección espiritual, no se puede realizar con éxito si no hay claros límites sobre las relaciones de curación y si no se respetan los límites mediante el tacto, una conducta sexualizada o el poder del rol. Es importante la transparencia y tener en cuenta el contexto cultural. Vivir, por tanto, nuestra sexualidad significa darnos, significa abrirnos, ser generosos en nuestro trabajo, en nuestro servicio, pero también marcar límites que, que son para bien nuestro, pero también para bien de la persona. Como coloco aquí en el texto, ¿no? Porque a veces podemos, si no tenemos este conocimiento, esta conciencia, a invadir los límites. Y lo podemos hacer con el tacto, el contacto físico. Hay que ser y más en estos tiempos, sumamente cuidadosos, sensibles del espacio físico, ¿no? Hasta de cuánto te acercas a alguien a la cara, porque hay un espacio de intimidad que hay que respetar. No podemos simplemente invadirlo, ni tocar a la persona porque sí, ¿no? O sea, es y esto hay que tenerlo en cuenta. Somos personas simbólicas, los seres humanos. Y hay que tener en cuenta lo que podemos estar dando a entender con nuestros signos, con nuestros gestos. Por eso es distinguir lo importante de qué tipo de gestos son propios de una amistad y qué tipo de gestos son propios de una vida de pareja, por ejemplo. Y no ocupar lugares que no nos corresponden o no dar signos que están diciendo otra cosa de aquello que a lo mejor en un elemento consciente queremos decir. La conducta sexualizada, sea por expresiones, sea por gestos, palabras, acciones, símbolos, eh, y el poder del rol, ¿no? Del saber qué rol estoy ejerciendo, qué tipo de rol estoy ejerciendo en esta relación con esta persona, y tenerlo muy claro, no por serme un robot, sino porque es cuidado, cuidado de la persona y cuidado de mi persona, en una auténtica forma de amar que significa donación, pero también este sacrificio, ¿no? Es por tanto la importancia de la transparencia qué claro por qué me relaciono contigo, qué es lo que estoy buscando contigo, hacer, vivir, experimentar, y también el contexto cultural, porque es distinto en un país o en otro. ¿Qué significa una expresiones, palabras, lugares, ambientes, etcétera, ¿no? Tener muy en cuenta también ese contexto, porque es en esa cultura en concreto, de ese país en concreto, en ese lugar en concreto, que tiene esta forma de expresión y tal, ¿no? Y eso es importante de tener en cuenta. Hermanos, termino. Entonces, un poco globalizando todo este tipo de cosas, en las que tenemos que seguir formándonos, seguir profundizando, tener elementos. No es que hay que ser psicólogos todos, pero obviamente sí tener elementos de psicología. Definitivamente, sí tener un ABC para el cual podamos entender también las cosas que nos comentan los psicólogos en los talleres que hacemos con los jóvenes, con los candidatos, en el trabajo personal que pueda darse, un informe que puedan darnos. Hay que tener algunos elementos. Y tener en claro un poco lo que les coloco aquí, que la relación entre el mismo trabajo terapéutico, psicológico, el acompañamiento espiritual y las entrevistas formativas. Son tres espacios distintos. ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo los estás trabajando tú en la casa de formación en la que estás?
cuál es el lugar y el sentido de cada tipo de relación. Yo te invito a que puedas compartirlo en el foro, tiene sus características, cómo lo haces tú, eh, cada una con sus objetivos propios, su lugar también dentro del proceso formativo. Hay otros elementos, por ejemplo, aquí ya no he tocado yo, pero por ejemplo, es el lugar de la dirección espiritual, acompañamiento espiritual y de este encuentro formativo, e incluso el lugar de, de los confesores, de la confesión. El derecho canónico marca muy claramente la distinción entre aquellos que son los formadores de los seminarios, que es la legislación que existe para un poco todos, y la de los confesores, ¿no? eh, de cuánto compete a cada uno, qué tiene que saber cada uno, cómo se debe respetar esos espacios, eh, cuánto corresponde cada uno. No es una cosa que se distingue todavía ahora, se habla mucho, pero el contexto que hemos vivido en la iglesia, que estamos viviendo todavía de los abusos, nos habla de cuán es importante aún más mantener con claridad los roles de cada uno de ellos. Es que el formador ha de ser a la vez el acompañante espiritual, cuánto eso abre a una posibilidad de abuso, de conciencia, de poder, cuánto es importante esta distinción, esta colaboración, cuánto es importante, por ejemplo, no para que se chismeen o se digan, pero el convocar a los que trabajan acompañando espiritualmente, a los que confiesan, y tener qué buscamos con la formación juntos como equipo, la claridad de objetivos, de criterios que estamos usando, salvando la privacidad y la intimidad de cada uno de los candidatos, ¿no? Efectivamente, la formación es un trabajo de equipo y hay que buscar ofrecer a nuestros hermanos jóvenes, candidatos, todas sus herramientas para pues vivir mejor y cada vez más su vida consagrada. Hermanos, aquí termino. Muchas gracias. Ahí tengo mi fotito. Gracias por el seguir todas estas clases, estos encuentros con ustedes. Los animo a seguir las lecturas que se les ha propuesto, compartir en el foro y entregar su pequeño trabajo de resumen, de síntesis de lo que hemos trabajado. Ánimo, ánimo en este trabajo hermoso, como decía el Padre General. No siempre satisfactorio, sí, en algunos aspectos, obviamente, eh, pero también pues sacrificado y en el que hay que, como en todo, pues estar en constante formación. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo posteriormente. Gracias.